Las minas de cristal de Kepler 442b zumbaban con una suave actividad mientras los trabajadores Belnari se movían por los túneles como elegantes bailarines. Su piel translúcida captaba la luz de los brillantes cristales, haciéndolos parecer esculturas de vidrio vivientes. Zepka observaba trabajar a su gente desde la plataforma de observación. Sus grandes ojos se llenaban de orgullo. Los Nari habían construido una sociedad perfecta aquí, lejos de la violencia que asolaba otros mundos. La colonia minera se había convertido en una pequeña ciudad en los últimos 50 años. Hermosos jardines crecían entre las formaciones cristalinas y el lenguaje musical de los Nari resonaba por los túneles como una canción constante. Eran herbívoros que nunca habían conocido la guerra, nunca habían necesitado armas, nunca habían lastimado a otro ser vivo. Su mayor logro fue aprender a moldear cristales con ondas sonoras, creando arte que podía hacer llorar a otras especies con su belleza. La tranquila mañana de Zepka terminó cuando su oficial de comunicaciones, Belna, irrumpió en la cámara de observación. Sus armónicos, normalmente tranquilos, eran agudos por el miedo. «Comandante», cantó en su lenguaje musical. «Los sensores del espacio profundo han detectado algo terrible». Zepka la siguió al centro de comunicaciones. Su corazón latía más rápido. Los demás trabajadores dejaron de cantar y se reunieron alrededor de la enorme pantalla. Lo que vieron hizo que su piel translúcida se tornara azul pálido con naves del terror. Cientos de naves oscuras se movían por el espacio como una plaga de insectos. Las naves no fueron construidas, sino desarrolladas con curvas orgánicas y venas pulsantes que transportaban un fluido desconocido a través de sus cascos. Estas no eran naves de ninguna especie pacífica. El Krulex susurró su voz, apenas un susurro. Todos los Nari en la cámara guardaron silencio. Todos habían escuchado las historias transmitidas a través de las redes de comunicación galácticas. La horda Krulex era destructora, consumidora de mundos. Llegaron a un planeta, lo despojaron de toda vida, se comieron todo lo que se podía comer y no dejaron nada más que roca muerta flotando en el espacio. ¿Cuánto tiempo tenemos?, Zepka preguntó, aunque ya sabía que la respuesta sería terrible. 3 días, tal vez 4. Respondió su oficial científico. Sus naves biológicas son más rápidas que cualquier cosa. Nuestras naves de transporte no pudieron evacuar ni la mitad de la colonia antes de que llegaran. Zepka miró a su gente. Los Belnari no eran guerreros, no tenían armas más allá de simples herramientas. Sus sistemas de defensa estaban diseñados para mantener alejados a los animales salvajes en condiciones climáticas peligrosas. No un ejército de monstruos planetarios. En toda su historia, los Belnari habían resuelto todos los problemas mediante la cooperación, el entendimiento y la negociación pacífica. Pero los Krulex no negociaron. Solo consumieron. Envía mensajes a todas nuestras especies aliadas. Zepka ordenó decirles qué está pasando. Pidan ayuda durante las próximas horas. Mensajes desesperados volaron por la galaxia. Los pacíficos Tilorans expresaron su compasión, pero dijeron que sus flotas eran demasiado pequeñas. Los sabios Arodani se ofrecieron a preservar los registros culturales Belnari, pero no pudieron enviar ayuda militar. Los comerciantes zapirianos prometieron recordarlos en sus canciones comerciales, pero no tenían naves de guerra disponibles. Una por una, cada especie en él. La comunidad galáctica envió el mismo mensaje. Lo lamentaban, pero no podían luchar contra los Krulex. La horda insectoide nunca había sido derrotada. La única opción era correr y esperar que no lo siguieran. Transcurrido el segundo día, Zeba se encontraba en los jardines de cristal donde los niños Belnari jugaban entre las flores cantarinas. Los pequeños no comprendían el peligro. Continuaban con sus juegos. Sus risas se mezclaban con la música natural de su mundo. Mañana, o quizás al día siguiente, los Krilljeks llegarían y lo acabarían todo. La comandante Belna se acercó a él con algo nuevo en la voz. No era exactamente esperanza, sino una determinación desesperada. Hay una opción que no hemos probado. Lo condujo de vuelta al centro de comunicaciones, donde su transmisor más poderoso rebosaba energía. Este dispositivo podía enviar mensajes a toda la galaxia, aunque rara vez lo usaban. Debido a la enorme potencia que requería, podíamos enviar una llamada de socorro general. Explicó que no a especies específicas, sino a todos. Transmitir nuestra ubicación y situación. A todos los mundos que pueden recibir señales. ¿Te refieres a pedir ayuda a desconocidos? Zeka consideró esto. Los Nari rara vez contactaban con especies que no conocían. Parecía peligroso, impredecible. De todos modos,
Moriremos. Respondió simplemente. ¿Qué daño podría hacer? Zepka miró a su gente y luego a la imagen de la flota Krulex acercándose en la pantalla principal. Las bionaves se habían acercado. Sus cascos orgánicos latían con ansia. Redacta el mensaje, dijo. Los dedos de Belna danzaron sobre los controles de comunicación. Su voz, al hablar por el transmisor, transmitía toda la belleza musical y el miedo desesperado de su especie. Soy el comandante Zeka de la colonia Velnari en Kepler 442b. Somos un pueblo pacífico que se enfrenta a la extinción. La horda Krulex llegará a nuestro mundo en 2 días. No tenemos armas, ni naves de guerra, ni forma de defendernos de ninguna especie capaz de guerra. Hacemos esta súplica desesperada. Por favor, ayúdennos. Ofrecemos todo nuestro tesoro planetario, nuestras tecnologías cristalinas, nuestro conocimiento acumulado durante 1000 años, todo lo que tengamos a cambio de protección contra esta amenaza. No queremos morir. No queremos que nuestros hijos mueran si hay alguien ahí fuera que pueda ayudarnos. Por favor, vengan. Estamos en las coordenadas galácticas 847.33.891. Por favor, ayúdennos. El mensaje se propagó por la galaxia a la velocidad de la luz. Llevando consigo las esperanzas de toda una especie, llegó a los mundos de origen de cientos de civilizaciones diferentes. La mayoría lo ignoró. Algunos sintieron compasión, pero no pudieron hacer nada. Algunos añadieron a los Nari a sus listas de especies extintas, asumiendo que el resultado ya estaba decidido. Sin embargo, el mensaje también llegó a un pequeño planeta azul que orbitaba una estrella amarilla en lo que la mayoría de las civilizaciones galácticas consideraban el peligroso borde exterior. Un mundo tan hostil que ninguna especie cuerda elegiría vivir allí. Un mundo que la comunidad galáctica había clasificado como inhabitable, demasiado violento e impredecible para albergar vida inteligente. El mensaje llegó a la Tierra. El capitán Jake Morrison terminaba su turno de noche a bordo de la estación Luna cuando sonó la alerta de comunicación. Al principio, pensó que se trataba de otra actualización rutinaria de una de las ondas espaciales terrestres. Pero al abrir el archivo y escuchar cómo el software de traducción convertía las armonías alienígenas al inglés, casi se cae de la silla. «¡Madre mía!», susurró, y luego se contuvo, incluso estando solo en el centro de comunicaciones. El protocolo militar exigía un lenguaje adecuado, pero ¿cómo se suponía que debía reaccionar una persona ante el primer mensaje confirmado de vida extraterrestre? Repitió el mensaje 3 veces más, cada repetición, profundizando en la realidad. Los extraterrestres eran reales, estaban en problemas, y de alguna manera, pedían ayuda a la Tierra. Las manos de Morrison temblaban mientras buscaba la línea de comunicación prioritaria que lo conectaría directamente con el Comando de Defensa de la Tierra. La almirante Lisa Parker necesitaba escuchar esto de inmediato. La humanidad acababa de recibir su primer contacto desde las estrellas y era un grito de auxilio mientras esperaba a que se estableciera la conexión. Morrison miró por la ventana de observación de la estación la distante canica azul de la Tierra. Su mundo natal parecía tan tranquilo desde arriba, tan tranquilo y seguro. El mensaje alienígena hablaba de horrores. Más allá de la imaginación, monstruos planetarios que destruyeron civilizaciones enteras. La Tierra nunca se había enfrentado a algo así. La humanidad siempre había librado guerras contra otros humanos. Construyeron armas, pero solo para usarlas entre sí. ¿Acaso tenían la capacidad de ayudar a estos extraterrestres? ¿Tenían derecho a intentarlo? La línea de comunicación cobró vida y la voz del almirante Parker llegó a través del altavoz, nítida y profesional, a pesar de haber sido despertada en medio de su sueño. Morrison, más vale que sea importante. ¿Cuál es la emergencia? Morrison respiró hondo y se preparó para pronunciar las palabras que cambiarían la historia de la humanidad. Almirante, acabamos de recibir un mensaje de extraterrestres. Piden ayuda. La almirante Lisa Parker miró fijamente el mensaje alienígena traducido en su pantalla por 5ª vez. Las palabras no habían cambiado, pero aún no podía creer lo que leía. Tras décadas de preguntarse si la humanidad estaba sola en el universo, la respuesta había llegado en forma de una súplica desesperada de ayuda. «Repréndelo», le dijo al capitán Morrison por el enlace de comunicación. La inquietante voz alienígena llenó su oficina una vez más. El software de traducción. Tonos musicales en palabras desesperadas en inglés. Parker cerró los ojos y escuchó el miedo en esa voz. En algún lugar de la galaxia, una especie entera estaba a punto de morir y habían pedido ayuda a la Tierra. «Morrison, quiero que transmitas una respuesta de espera a estos Velnari».
Diles inmediatamente que la ayuda está en camino y que aguanten lo más que puedan. Luego, bajan para una sesión informativa de emergencia. Sí, almirante. ¿Qué debo decirles sobre nuestras capacidades? Parker hizo una pausa. ¿Cuáles eran las capacidades de la humanidad contra la tecnología alienígena? La Tierra nunca había luchado contra nadie excepto otros humanos. Sus armas y naves fueron diseñadas para conflictos planetarios, no para batallas espaciales contra enemigos desconocidos. Diles la verdad. Finalmente, dijo, nunca hemos hecho esto antes, pero iremos de todos modos. 2 horas después, la sesión de emergencia del Consejo de Defensa Global se reunió en la sala de reuniones segura bajo Ginebra. Representantes de todas las naciones importantes estaban sentados alrededor de la mesa circular. Sus rostros mostraban una mezcla de emoción, miedo e incredulidad. Sobre ellos, una pantalla holográfica mostraba el mensaje alienígena y los pocos datos que los científicos terrestres habían logrado recopilar sobre el Kepler. El general del Sistema 442, Frank Cooper, jefe del Comando Militar Global, se encontraba al frente de la sala con una tableta llena de informes preparados a toda prisa. Damas y caballeros, nos enfrentamos a una situación sin precedentes. Hace 3 horas, recibimos la primera comunicación confirmada de la humanidad de una especie alienígena. Solicitan asistencia militar contra algo llamado la Horda Krulex. La sala estalló en conversaciones susurradas. La presidenta de las Américas se inclinó hacia adelante en su silla. El general Cooper, ¿tenemos alguna idea de a qué nos enfrentaríamos? ¿Qué son estos Krulex? Basándonos en el mensaje alienígena y nuestro análisis, los Krulex parecen ser una especie nómada que consume planetas enteros. Nunca han sido derrotados. Según nuestros nuevos contactos alienígenas, sin embargo, no tenemos datos concretos sobre su tecnología ni sus capacidades militares. El ministro de Defensa europeo negó con la cabeza. Esto podría ser una trampa. ¿Cómo sabemos que estos extraterrestres dicen la verdad? ¿Cómo sabemos que esto no es un engaño elaborado? El Dr. Kevin Walsh, principal experto de la Tierra en xenobiología teórica, dio un paso al frente. Lo habían llamado en cuanto llegó el mensaje y había pasado las últimas horas analizando cada detalle. Los patrones lingüísticos y las referencias matemáticas del mensaje son consistentes con una inteligencia alienígena genuina. Explicó que las constantes matemáticas que utilizan coinciden con nuestras observaciones de su sistema estelar, a menos que alguien haya estado preparando este engaño durante décadas y tenga acceso a telescopios. No sabemos si este mensaje es real. Almirante Parker se puso de pie y activó la pantalla principal. Imágenes de las fuerzas militares de la Tierra aparecieron en el aire sobre la mesa. La pregunta ante nosotros es simple. Ella dijo, ¿los ayudamos o no? Estos extraterrestres se enfrentan a la extinción y nos han pedido ayuda. Ofrecen la riqueza y el conocimiento de toda su civilización a cambio de asistencia militar. Pero, ¿qué podemos hacer?, preguntó el representante de la Alianza del Pacífico. Nunca hemos luchado en el espacio contra tecnología alienígena. Nuestras naves fueron construidas para la defensa de la Tierra, no para la guerra interestelar. Coronel Amir Rodríguez, comandante del Cuerpo Global de Marines, se puso de pie. Su rostro marcado mostraba la experiencia de alguien que había luchado en las guerras por los recursos y el conflicto del Ártico. Con todo respeto, señor. Nuestras naves y armas fueron construidas para el entorno más peligroso que conocemos, la Tierra. Nuestra tecnología está diseñada para funcionar en un mundo que ha intentado matarnos desde el primer día. Construimos todo para sobrevivir a huracanes, terremotos, radiación y cualquier otro desastre que nuestro planeta pueda lanzarnos. Activó su propia pantalla mostrando las especificaciones del equipo militar humano. Nuestra armadura está diseñada para detener proyectiles que se mueven a velocidades hipersónicas. Nuestras naves están construidas para sobrevivir en el vacío del espacio mientras somos bombardeados por radiación y micrometeoritas. Nuestras armas están diseñadas para destruir objetivos que pueden esconderse tras montañas o búnkeres subterráneos, tal vez con tecnología extraterrestre más avanzada, pero garantizo que no fue construida por una especie que evolucionó en un mundo tan hostil como la Tierra. El Dr. Walsh asintió. El coronel Rodríguez tiene un excelente punto a partir de lo poco que sabemos sobre la civilización galáctica. La mayoría de las especies evolucionaron en mundos mucho más hospitalarios que la Tierra. El mensaje extraterrestre mencionó que son herbívoros sin concepto de armas personales. Es posible que la tecnología militar de la humanidad, aunque primitiva para nuestros estándares, sea bastante avanzada en comparación con especies que nunca necesitaron luchar por la supervivencia.
La sala se quedó en silencio mientras todos consideraban que esta tierra era un mundo peligroso desde cualquier punto de vista. Huracanes que podían arrasar ciudades, terremotos que podían dividir continentes, volcanes que podían cambiar el clima y miles de especies de plantas y animales que podían matar a un humano de docenas de formas creativas. La humanidad había sobrevivido convirtiéndose en el depredador más peligroso de un planeta lleno de depredadores. El general Cooper mostró una nueva exhibición que mostraba los recursos militares actuales de la Tierra. Si decidimos responder, podríamos movilizar la flota espacial más grande de la historia de la humanidad. Los astilleros Luna llevan produciendo naves durante la última década. Tenemos 57 buques de guerra activos, incluyendo el nuevo USS Vengeance, además de naves de apoyo y de transporte. El Cuerpo de Marines Global podría desplegar 10.000 tropas en 48 horas. ¿Y la distancia? Le preguntó al representante de la Unión Africana cuánto tardarían en llegar a este mundo alienígena. Según nuestros cálculos, aproximadamente 6 días usando nuestras naves más rápidas con los nuevos motores de fusión. El Dr. Walsh respondió, los alienígenas indicaron que quizás les quedan 2 días antes de que llegue la tripulación. No llegaríamos a tiempo para evitar el ataque inicial, pero podríamos llegar mientras aún haya supervivientes que rescatar. La almirante Parker observó los rostros de los líderes de la humanidad. Algunos mostraban miedo, otros determinación. Todos comprendían que la decisión que tomaran en los próximos minutos cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Hay algo más que considerar, dijo en voz baja. Esto no se trata solo de ayudar a una especie alienígena. Si lo logramos, anunciaremos la presencia de la humanidad a toda la galaxia. Todas las civilizaciones alienígenas sabrán que la Tierra existe y que los humanos son capaces de guerra interestelar. No habrá vuelta atrás a nuestro silencioso aislamiento. El presidente de las Américas se puso de pie. Almirante Parker, en su opinión profesional, ¿tenemos alguna posibilidad de éxito? Parker pensó un momento antes de responder con sinceridad. No tengo ni idea. Nunca hemos luchado contra extraterrestres. No sabemos qué pueden hacer sus armas ni cómo se comparará nuestra tecnología, pero sé esto, si no hacemos nada, una especie entera muere. Si lo intentamos y fallamos, una especie entera muere y aprendemos algo sobre la galaxia en la que vivimos. Si lo intentamos y tenemos éxito, salvaremos millones de vidas y estableceremos a la humanidad como una fuerza para el bien en la civilización galáctica. La votación no fue ni siquiera reñida. Todos los representantes votaron a favor de autorizar la misión. En cuestión de minutos, se enviaron alertas a las bases militares de la Tierra y la Luna. La mayor movilización militar de la historia de la humanidad había comenzado. El capitán Morrison fue ascendido a almirante y recibió el mando de la flota de rescate. El coronel Rodríguez comenzó a embarcar a sus marines en naves de transporte. El Dr. Walsh empacó su equipo lingüístico y se preparó para el primer contacto diplomático de la humanidad con una especie alienígena. Mientras la flota humana se preparaba para partir de la estación lunar, el almirante Parker envió un último mensaje a los desesperados extraterrestres en el Kepler 442b. Comandante Zepka, soy el almirante. Lisa. Parker de la Coalición de Defensa de la Tierra, la ayuda está en camino. No sabemos si podremos derrotar a sus enemigos, pero se lo prometemos. Tendrán que pasar por nosotros para llegar a ustedes. Las naves humanas llegarán a su sistema en 6 días. Esperen, no se rindan. La Tierra está llegando. El mensaje se envió a través del espacio hacia el lejano mundo alienígena en el Kepler 442b. El comandante Zepka recibió la transmisión justo cuando las primeras naves de exploración tripuladas entraron en su sistema por primera vez en días. Se permitió sentir algo que podría haber sido esperanza. La especie que había respondido a su llamada desesperada. Venía de un mundo tan peligroso que la mayoría de las civilizaciones galácticas lo consideraban inhabitable. Quizás, solo quizás, eso era exactamente lo que los Belnari necesitaban. La flota humana abandonó el sistema a una velocidad superior a la de la luz. En el límite del sistema Kepler 442, el almirante Jake Morrison comprendió de inmediato por qué los alienígenas estaban tan aterrorizados. A través de las ventanas del puente del USS Vengeance, pudo ver las naves Krulex extendiéndose por el espacio como una enfermedad. Las naves alienígenas no se parecían en nada a las naves humanas. Construidas con líneas limpias y placas de metal, las naves Krulex parecían artificiales en lugar de construidas. Cascos orgánicos oscuros latían con vetas de luz verde enfermiza y extraños apéndices se retorcían a lo largo de sus superficies como extremidades de criaturas de las profundidades marinas. Había cientos de ellas,
cada una más grande que el buque de guerra más grande de la Tierra. Dios mío, susurró el teniente comandante Ryan Hayes desde la estación de navegación. ¿Qué son esas cosas? Nuestro enemigo, respondió Morrison. Con gravedad, activó el sistema de comunicación de la nave. Todas las naves, aquí. Almirante Morrison. Formen una formación defensiva alrededor del planeta. Prepárense para el combate, pero no disparen a menos que les disparen. Primero necesitamos contactar con los alienígenas. La flota humana se colocó entre la horda Krulex y el hermoso planeta azul verdoso que se alzaba. Morrison podía ver el mundo alienígena a través del visor principal, cubierto de formaciones cristalinas que captaban la luz del sol y proyectaban arcoíris sobre la superficie. Parecía pacífico, casi mágico. La idea de que algo tan hermoso pudiera ser destruido lo llenaba de ira. Almirante, estamos recibiendo una transmisión del planeta, informó la oficial de comunicaciones Beth Turner. Está en el mismo idioma musical que la llamada de socorro. La pasó por el software de traducción. Morrison ordenó que los altavoces del puente se llenaran de armónicos inquietantes que sonaban como cantos de ballena mezclados con música clásica. Lentamente, el programa de traducción convirtió los sonidos alienígenas en palabras en inglés. Naves desconocidas, aquí. Comandante Zevka de la colonia Velnari. ¿Son ustedes los humanos que prometieron ayudarnos? Por favor, identifíquense. Morrison. Tomó una profunda. Respirando, estaba a punto de pronunciar las primeras palabras entre humanos y extraterrestres en la historia. Comandante Zevka, este es el almirante Jake Morrison de la Coalición de Defensa de la Tierra. Recibimos su llamada de socorro y acudimos tan rápido como pudimos. Estamos aquí para ayudar. Hubo una larga pausa antes de que el extraterrestre respondiera. Cuando llegó la traducción, Morrison pudo oír algo parecido al asombro en los tonos musicales. Almirante Morrison, habíamos perdido la esperanza. Ninguna especie había venido antes a luchar contra los Krulex. La mayoría de las civilizaciones evacúan sistemas estelares enteros cuando llega la horda. ¿Por qué su gente decidió ayudarnos? Morrison miró a su tripulación del puente. Todos lo observaban, esperando escuchar cómo explicaría la humanidad a una especie alienígena. ¿Cómo podría hacerles entender que los humanos simplemente no podían ignorar un grito de auxilio? Comandante, ¿de dónde venimos? Cuando alguien pide ayuda, ayúdelos. Eso es lo que hacen los humanos. Otra pausa más larga. Esta vez, cuando el extraterrestre volvió a hablar, su voz tenía un tono de confusión. Almirante Morrison. Nuestros sensores de espacio profundo indican que sus naves provienen de un mundo mortal de clase 12 según la galaxia. No se tiene constancia de que ninguna especie inteligente haya evolucionado con éxito en un entorno tan hostil. El planeta, ¿cómo es posible? Dr. Kevin. Walsh, que había estado escuchando desde la estación científica, se inclinó hacia adelante con entusiasmo. El almirante le preguntó qué quería decir con mundo mortal de clase 12. Morrison transmitió la pregunta, y la respuesta del comandante Zeka provocó que toda la tripulación del puente intercambiara miradas preocupadas. Un mundo mortal de clase 12. ¿Es un planeta tan peligroso que se considera inhabitable según los estándares galácticos? Clima extremo, inestabilidad geológica, niveles peligrosos de radiación y ecosistemas llenos de superdepredadores. La mayoría de las especies evitan estos mundos por completo. La comunidad galáctica asumió que su planeta estaba vacío porque nada podría sobrevivir allí. El Dr. Walsh rió, aunque no era un sonido alegre. Comandante Zeka. La Tierra no solo es sobrevivible, es nuestro hogar. Evolucionamos allí. Todo en nosotros se formó al sobrevivir en un mundo que intentaba matarnos a diario. La respuesta del alienígena fue más rápida esta vez y el software de traducción detectó lo que solo podría describirse como miedo mezclado con asombro. Son superdepredadores. Toda su especie está compuesta por superdepredadores. Antes de que Morrison pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar por toda la nave. El teniente Hayes levantó la vista de su escáner con los ojos abiertos. Almirante, las tripulaciones se están moviendo. Han detectado nuestra presencia y están cambiando el rumbo para interceptarnos. Morrison activó el canal de comunicación de la flota. Todas las naves. Estaciones de batalla. Coronel Rodríguez. Preparen a sus marines para posibles abordajes. Dr. Walsh. Mantengan abierto ese canal con los alienígenas. Necesitamos toda la información que puedan darnos del planeta.
El comandante Zeka observó cómo las naves humanas se movían a posiciones defensivas y sintió algo que nunca antes había experimentado. Estos extraños alienígenas del hostil borde exterior habían venido a luchar contra la imparable horda Krulex. Parecía imposible. Como algo de un cuento infantil. Vela, comunícame con el almirante humano de nuevo, ordenó. Cuando se estableció la conexión, Zeka habló con cuidado, intentando que el software de traducción transmitiera la importancia de lo que iba a decir. Almirante Morrison, debe comprender a qué se enfrenta. Los Krulex no son como otras especies. No negocian. No se retiran ni muestran piedad. Son una mente colmena. Controlados por una conciencia central, los Krilljeks no pueden pensar por sí mismos. Existen solo para consumir y reproducirse. En 3000 años de historia galáctica, nunca han sido derrotados. La respuesta de Morrison lo sorprendió. Comandante en la historia humana. Tenemos un dicho, hay una primera vez para todo. El Dr. Walsh había estado analizando el planeta alienígena mientras escuchaba la conversación e hizo un descubrimiento que lo cambió todo. Almirante, mire esto, dijo mostrando sus lecturas en la pantalla principal. Todo el planeta está cubierto de formaciones cristalinas, pero no son solo decorativas. Los cristales resuenan a frecuencias específicas. Creo que los Belnari usan ondas sonoras como su tecnología principal. Morrison comprendió de inmediato. Comandante Zefka, ¿puede su gente usar su tecnología cristalina para ayudarnos a combatir a los Krulex? La respuesta de los alienígenas contenía un matiz de tristeza. Almirante, nuestros cristales pueden crear música hermosa y moldear la materia de forma delicada, pero nunca fueron diseñados como armas. Somos una especie pacífica. No entendemos la guerra ni la violencia. La voz de la coronel Amy Rodríguez se escuchó por el sistema de comunicación. El almirante de la nave de transporte marino solicita permiso para enviar un equipo diplomático a la superficie del planeta. Si vamos a coordinarnos con estos alienígenas, necesitamos contacto cara a cara. Morrison consideró esto. La tripulación Lex los alcanzaría en cuestión de horas, pero establecer una comunicación adecuada con sus aliados era esencial. Se le concedió el permiso al coronel. Lleven al Dr. Walsh y un pequeño equipo de seguridad, pero que sea rápido. 30 minutos después, la lanzadera de Rodríguez aterrizó en los jardines de cristal de la colonia Belnari. Los marines que desembarcaron en el mundo alienígena se movieron con cuidado, con sus armas listas, pero no amenazantes. Habían sido informados sobre la naturaleza pacífica de sus anfitriones, pero años de entrenamiento militar hicieron que la precaución fuera automática. El Dr. Walsh fue el primero en ver a un Belnari en persona, y la vista lo dejó sin aliento. El alienígena era alto y elegante, con una piel translúcida que parecía brillar desde dentro de sus grandes ojos. Sus ojos reflejaban una inteligencia inconfundiblemente sensible, pero también una dulzura que ningún humano jamás había poseído. «Soy el comandante Zefka», dijo el alienígena con su voz musical. «De alguna manera. Más hermosa en persona que a través del sistema de traducción. Bienvenidos a nuestro mundo, humanos de la Tierra». La coronel Rodríguez dio un paso al frente y se quitó el casco, mostrando su rostro lleno de cicatrices para demostrar confianza. Comandante, soy la coronel Amy Rodríguez. Estamos aquí para ayudarlos a combatir a los Krulex, pero necesitamos comprender sus capacidades y las defensas de su planeta. Zefka los guió a través de la ciudad de cristal y los humanos se maravillaron de lo que vieron. Los Belnari habían construido su civilización en armonía con las formaciones cristalinas naturales, creando arte y arquitectura. Arquitectura. Que parecía surgir del propio planeta. Jardines de plantas alienígenas proporcionaban alimento y belleza, mientras que resonadores de cristal llenaban el aire con música suave. «Esto es increíble». El Dr. Walsh le susurró a Rodríguez, «Han logrado algo. Nunca tendremos en la Tierra una civilización completamente pacífica». «Es hermoso». Rodríguez asintió, pero la belleza no detendrá a Krulex. Como si sus palabras lo hubieran convocado, las alarmas comenzaron a sonar por toda la colonia. La piel de Zeba palideció de miedo mientras miraba al cielo. «Vienen», dijo simplemente, «por encima de ellos». Las primeras naves Krill entraban en la atmósfera del planeta. Sus cascos orgánicos brillaban con el calor de la entrada atmosférica. La flota humana se movió para interceptarlos y la primera batalla entre humanos y alienígenas estaba a punto de comenzar. Rodríguez activó su sistema de comunicación y habló con el almirante Morrison en órbita. «Almirante, estamos en la superficie con el comandante alienígena.
Las tripulaciones están comenzando su ataque. Hagamos lo que hagamos, tenemos que hacerlo ahora. La respuesta de Morrison se escuchó con claridad a pesar de la interferencia de las naves alienígenas que se acercaban. Recibido. Coronel. Todas las naves. Este es el almirante Morrison. Vinimos a salvar a estas personas. Y eso es exactamente lo que haremos. Mostrarle a la galaxia lo que hacen los humanos cuando vidas inocentes se ven amenazadas. La batalla por Kepler 442b estaba a punto de comenzar. La primera avionave Krulex disparó sus armas contra el USS Vengeance y el almirante Morrison aprendió algo importante sobre la guerra alienígena. El proyectil orgánico impactó el blindaje de su nave y se esparció como un insecto gigante al impactar contra un parabrisas. Informe de daños. Morrison llamó. Mientras su nave se sacudía por el impacto, el daño al blindaje exterior del casco fue mínimo. El oficial táctico informó, lo que sea que nos estén disparando, nuestra armadura lo está reteniendo. Morrison sonrió con tristeza. Las naves de guerra humanas fueron construidas para sobrevivir al vacío espacial, a la radiación cósmica y a los impactos de escombros que viajan a velocidades increíbles. Fueron diseñadas por una especie que aprendió a luchar en un mundo donde todo intentaba matarlos. Todas las naves devuelven el fuego. Muéstrales lo que pueden hacer las armas terrestres. La flota humana abrió fuego con sus cañones cinéticos, lanzando proyectiles de metal sólido a velocidades que habrían sido imposibles en cualquier mundo con una atmósfera más densa que la terrestre. Los resultados fueron devastadores. La primera nave Krulex impactada por armas humanas simplemente explotó, su casco orgánico, incapaz de soportar el impacto en el puente de la nave de mando Krulex. La mente enjambre que controlaba la flota experimentó una confusión nunca antes sentida. En 3000 años de conquista, ninguna especie había dañado su bioip con tanta facilidad. La mayoría de las civilizaciones galácticas usaban armas de energía que podían ser absorbidas por la energía orgánica de los Krulex. Armadura, pero estos extraños recién llegados lanzaban trozos de metal a velocidades que desafiaban la lógica. El teniente comandante Ryan Hayes observó cómo su escuadrón de cazas se enfrentaba a la nave Krulex, más pequeña, y apenas podía creer lo que veía. Las naves alienígenas se movían como criaturas vivientes, retorciéndose y esquivando, pero sus pilotos parecían incapaces de pensar por sí mismos. Volaban con patrones predecibles, siguiendo las órdenes de la mente colmena sin creatividad individual. El escuadrón azul rompió la formación y atacó independientemente. Hayes ordenó por radio, estas cosas no pueden manejar tácticas impredecibles. Los cazas humanos dispersaron a cada piloto usando su propio juicio y experiencia. El propio Hayes dirigió su nave hacia una avionave Krulex, disparando sus armas a quemarropa antes de alejarse en el último segundo. La nave alienígena intentó seguir su maniobra, pero no pudo igualar la rapidez mental de un piloto humano. En la superficie del planeta, la coronel Rodríguez observaba la batalla espacial a través de su escáner mientras organizaba la defensa de la colonia Belnari. La ciudad de cristal era hermosa, pero carecía de defensas militares que los alienígenas nunca habían necesitado. Sargento Clark. Establecieron posiciones defensivas alrededor de la formación principal de cristal. Ella ordenó al cabo Stone que llevara a los civiles Belnari a los refugios subterráneos. El sargento Danny Clark observó la pacífica ciudad alienígena y negó con la cabeza. Coronel. Este lugar no está construido para la guerra. Estos alienígenas ni siquiera tienen puertas en sus edificios. Entonces tendremos que ser sus puertas. Rodríguez respondió, marines, recuerden su entrenamiento. Estamos aquí para proteger vidas inocentes. Hagan que cada disparo cuente. Las primeras naves Krulex se abrieron paso en la batalla espacial y aterrizaron en los jardines de cristal. Los alienígenas que emergieron eran pesadillas hechas realidad. Cada guerrero Krulex medía 2,4 metros de altura con caparazones blindados y múltiples brazos que terminaban en garras afiladas. Se movían como insectos gigantes, chasqueando y chirriando mientras avanzaban hacia la colonia. El comandante Zepka observó con horror cómo los monstruos se acercaban a su gente. Los Belnari no tenían concepto de violencia personal. Algunos simplemente se quedaron paralizados por el miedo, incapaces de comprender lo que veían. Entonces, los marines humanos abrieron fuego. La cabo Lisa Stone había crecido en el interior de Australia, donde todo, desde arañas. Que las plantas pudieran matar a una persona. Luchar contra insectos alienígenas gigantes no parecía muy diferente a lidiar con la fauna en casa. Su rifle resonaba una y otra vez con cada disparo. Encontrar su objetivo con precisión,
fruto de años de entrenamiento en un mundo donde fallar significaba morir. Allí, Krulex descubrió que su armadura natural, que los había protegido contra las armas de energía de otras especies, era inútil contra las balas humanas. Las balas cinéticas perforaban sus carrospacios como si fueran de papel. «¡Sigan disparando!», gritó Clark a su escuadrón. «No dejen que alcancen a los civiles». Pero aterrizaban naves de desembarco más crueles y los marines eran superados en número 10-1. Rodríguez tomó una decisión que habría parecido una locura a cualquier otra especie de la galaxia. Todas las unidades calaron las bayonetas. Prepárense para el combate cuerpo a cuerpo. La idea de luchar cuerpo a cuerpo contra criaturas diseñadas para matar habría aterrorizado a la mayoría de las civilizaciones galácticas, pero los humanos habían evolucionado en un mundo donde el combate cuerpo a cuerpo era una realidad cotidiana. Todos los marines humanos se habían entrenado en artes marciales, lucha con cuchillo y técnicas de supervivencia que asumían que sus enemigos serían más rápidos y fuertes que ellos cuando los guerreros Krulex cargaron contra la línea defensiva humana. Esperaban una presa fácil. Lo que encontraron fueron depredadores que habían aprendido a luchar en el mundo más peligroso del espacio conocido. Marcus Johnson se encontró cara a cara con un guerrero Krulex cuyas garras eran más largas que su brazo. En lugar de retroceder, se puso al alcance de la criatura y clavó su cuchillo de combate a través de una brecha en su armadura. El alienígena cayó con un sonido como de cristal rompiéndose sobre ellos. La batalla espacial estaba llegando a su clímax. El Dr. Kevin Walsh, monitoreando la lucha desde el centro de comunicaciones de la colonia, hizo un descubrimiento crucial. El almirante Morrison detectó una enorme bionave en el centro de la formación Krulex. Está enviando señales de control a todas las demás naves. Creo que es su nave de mando. Morrison estudió la pantalla táctica y comprendió a qué se refería Walsh. La nave de tripulación más grande se mantuvo alejada de la batalla, protegida por docenas de naves más pequeñas. Flujos de datos orgánicos fluían entre ella y el resto de la flota. Si destruimos esa nave, ¿interrumpiría su coordinación? Morrison preguntó, desconocido, pero vale la pena intentarlo. Walsh respondió. Morrison tomó una decisión que ejemplificaba todo lo humano en su enfoque bélico. En lugar de enviar un escuadrón de naves a luchar a través de la barrera defensiva, iría él mismo. Todas las naves. Este es el almirante Morrison. Continúe la batalla y proteja el planeta. Estoy tomando la venganza en un ataque directo contra su nave de mando. La tripulación del puente intercambió miradas. Lo que el almirante sugería era esencialmente una misión suicida. La nave de mando estaba protegida por toda la flota Krulex. Almirante, dijo su oficial táctico con cautela. Las probabilidades de supervivencia son mínimas, entonces mejor que las aprovechemos. Morrison respondió, Timón, ponga rumbo a esa nave de mando a máxima velocidad. El USS Vengeance se separó de la batalla principal y aceleró hacia el corazón de la formación Krulex. El fuego enemigo se concentró en la O. Una sola nave humana, pero la nave de Morrison había sido construida para sobrevivir a cualquier desastre que el entorno hostil de la Tierra pudiera lanzarle. Las armas orgánicas de las tripulaciones eran poderosas, pero nunca se habían probado contra la ingeniería de una especie que lo construyó todo para sobrevivir a los desastres planetarios en la superficie. Los marines estaban siendo empujados hacia el centro de la colonia. Había demasiados guerreros de la tripulación y más aterrizaban a cada minuto. Rodríguez activó su baliza de emergencia y habló con Morrison. No podemos aguantar mucho más. Son demasiados. La respuesta de Morrison llegó a través de la estática de la batalla. Atención, coronel, estamos a punto de intentar algo estúpido. El USS Vengeance atravesó la pantalla defensiva que rodeaba la nave de mando Krulex como un ariete. La nave de Morrison era más pequeña que la biohip alienígena, pero fue construida con ingeniería y determinación humanas. Todas las armas apuntan a su estructura central. Morrison ordenó, disparad todo lo que tengáis. El Vengeance abrió fuego a quemarropa, lanzando proyectiles cinéticos y misiles contra el casco orgánico de la nave de mando. La bionave se retorció como un animal herido, pero su construcción alienígena nunca había sido diseñada para soportar la furia concentrada de las armas humanas. La nave de mando explotó en un destello de luz verde que se podía ver desde la superficie del planeta de inmediato. Los efectos se extendieron por la flota Krulex. La mente colmena que los controlaba había sido cortada y los guerreros Krulex individuales comenzaron a actuar erráticamente. En tierra, el coronel Rodríguez observó con asombro cómo los alienígenas atacantes detuvieron su asalto coordinado y comenzaron a vagar como niños perdidos. Algunos continuaron luchando,
pero sin coordinación central, ya no eran la fuerza imparable que habían sido. Todas las unidades contraatacan. Rodríguez ordenó atacarlos mientras estaban confundidos. La marea de la batalla cambió en minutos. Con su mente colmena como guía, los Kruleks eran solo animales grandes y peligrosos. Los marines humanos, entrenados para pensar de forma independiente y adaptarse a situaciones cambiantes, los abrumaron con brutal eficiencia. El último guerrero Kruleks cayó en los jardines de cristal. La comandante Zepka se acercó al coronel Rodríguez con algo parecido a la adoración en sus grandes ojos. Coronel Rodríguez, su especie ha logrado lo imposible. Los Kruleks nunca han sido derrotados en la historia galáctica registrada. Rodríguez se quitó el casco y miró a su alrededor, al campo de batalla lleno de cuerpos alienígenas. Sus marines revisaban sus armas y atendían a los heridos con la eficiencia despreocupada de soldados profesionales. El comandante de la tripulación cometió un error. Dijo que buscaron pelea con los humanos. Venimos de un mundo que ha intentado matarnos desde el día en que evolucionamos. Todo lo demás es fácil en comparación. En órbita, el almirante Morrison inspeccionó los restos de la flota Kruleks. Algunas bioips escaparon al espacio profundo, pero la fuerza principal fue destruida. El USS Vengeance sufrió graves daños, pero seguía intacto 3 días después de la batalla. La comandante Zepka se encontraba en los jardines de cristal. Donde los guerreros Kruleks habían caído, los Belnari ya habían comenzado a cultivar nuevas formaciones de cristal alrededor del campo de batalla, convirtiendo la escena de violencia en algo hermoso. Era su forma de sanar, de hacer las paces con lo sucedido. El almirante Morrison caminaba a su lado, aún con su uniforme dañado por la batalla. El humano parecía cansado pero satisfecho. Su nave, la USS Vengeance, flotaba en órbita sobre ellos, marcada pero victoriosa. El almirante Morris y mi gente han estado discutiendo lo que sucedió aquí, dijo Zepka. Su voz musical transmitía gratitud y asombro. En 3000 años de historia galáctica, nadie ha derrotado a los Kruleks. La mayoría de las especies huyen cuando oyen que se acerca la horda, pero tú te acercaste al peligro en lugar de alejarte de él. Morrison sonrió y miró hacia el cielo alienígena donde 2 soles proyectaban luz arcoíris a través de las formaciones de cristal. Comandante, ¿de dónde vengo? Eso es lo que hacen los vecinos cuando alguien necesita ayuda. Los ayudas, pero nosotros no éramos vecinos, respondió Zepka. Éramos extraños de toda la galaxia. No teníamos nada que ofrecerles excepto la promesa de un pago. ¿Por qué los humanos arriesgarían sus vidas por personas que nunca se había conocido? Morrison pensó en esto por un momento. ¿Cómo podría explicar la naturaleza humana a una especie que nunca había conocido la violencia ni la guerra? ¿Cómo podría hacerles entender que a veces luchar era lo más pacífico que se podía hacer? Comandante, los humanos creen que toda vida inteligente tiene valor. No importa si los conocemos o no. Cuando alguien pide ayuda contra el mal, respondemos, así somos. Dottore Kevin Walsh. Se acercó a ellos con una tableta llena de informes. Su rostro mostraba emoción mezclada con preocupación. Almirante, estamos recibiendo comunicaciones de toda la galaxia. La noticia de nuestra victoria se ha extendido a todos los sistemas estelares con tecnología de radio. Todos hablan de los humanos del mundo de la muerte que derrotaron al imparable Kruleks. Activó su tableta y les mostró un flujo de mensajes traducidos de docenas de especies alienígenas. Los Tilorans ofrecen una alianza formal. Los Aerodani quieren establecer relaciones comerciales. Los Zapirans preguntan si estaríamos interesados en unirnos a su gremio de comerciantes. Eso suena positivo. Morrison dijo que parte de ello es. Walsh respondió con cuidado, pero otras especies nos temen. El Imperio Corben envió. Un mensaje nos advierte que nos mantengamos alejados de su territorio. La hegemonía de los mundos libres pregunta si los humanos tienen planes de conquista. La piel de Zepka titiló con patrones de angustia. Les temen porque son guerreros. La mayoría de las especies galácticas son como nosotros. Herbívoros pacíficos o traidores amables. La idea de una especie que evolucionó para luchar les aterroriza. El coronel Rodríguez se unió a su grupo. Sus marines, visibles a lo lejos, ayudaban a los civiles Nari a reparar los daños de la batalla. Ver soldados humanos trabajando junto a los alienígenas de parentesco cristalino para reconstruir su ciudad habría parecido imposible hace apenas una semana. Almirante. He estado pensando en nuestra situación. Rodríguez dijo, vinimos aquí para salvar a una especie de los Kruleks,
pero puede que accidentalmente nos hayamos hecho responsables de proteger a toda la galaxia. Morrison entendió lo que quería decir. Todas las especies pacíficas de la galaxia sabían ahora que los humanos existían y que estaban dispuestos a luchar cuando llegara la siguiente crisis. Cuando la siguiente especie depredadora amenazara vidas inocentes. ¿A quién pedirían ayuda esos alienígenas pacíficos? Dr. Walsh, ¿qué haría? ¿Sabemos de otras amenazas en la galaxia, Morrison? Preguntó Walsh. Consultó su tableta. Según la gente del comandante Zeka, los Kruleks eran solo una de varias especies depredadoras. Están los devastadores, que extraen minas de planetas enteros en busca de metales raros. Los piratas de la flota de las sombras, que roban poblaciones enteras para venderlas como esclavos. El colectivo de máquinas, inteligencias artificiales que convierten la materia orgánica en procesadores de computadora. Todos ellos. Han existido problemas durante miles de años. Zepka añadió, las especies pacíficas como la mía simplemente aceptan que a veces debemos abandonar mundos enteros ante estas amenazas. Nunca hemos tenido otra opción. Morrison miró a su alrededor, a la hermosa ciudad alienígena donde los niños Belnari jugaban en los jardines de cristal bajo la protección de marines humanos. Hace una semana, estos niños habrían muerto gritando mientras los Kruleks consumían su mundo. Ahora estaban a salvo y crecerían en una galaxia donde alguien estuviera dispuesto a luchar por ellos. El coronel Rodríguez comenzó a preparar informes para el comando terrestre. Dígales que necesitamos más naves, más marines y una base de operaciones permanente aquí. Almirante, ¿está diciendo lo que creo que está diciendo? Rodríguez preguntó, digo que la humanidad se acaba de convertir en la fuerza policial de la galaxia. Morrison respondió, lo planeáramos o no. Durante los siguientes días, más especies alienígenas contactaron con la flota humana, la mayoría fueron amigables, ofreciendo regalos y solicitando protección. Los Kitra, una especie de seres acuáticos pacíficos, enviaron una delegación ofreciendo compartir su tecnología médica avanzada a cambio de defensa contra los devastadores. Los Mandari, entidades cristalinas, similares a los Belnari, solicitaron ayuda para establecer una ruta comercial a través del espacio controlado por piratas, pero no todos los contactos fueron positivos. El Imperio Korvan, una especie militarista que habían dominado su región local durante siglos y enviaron una flota de guerra para desafiar a los humanos. El almirante Morrison los encontró en el límite del sistema Kepler con solo 3 naves. El enfrentamiento duró exactamente 17 minutos. La flota Korven se retiró tras perder 2 naves por armas cinéticas humanas. En cuestión de horas, enviaron un mensaje formal solicitando un tratado de paz. El Dr. Walsh estudió el mapa de la galaxia en su laboratorio improvisado en la superficie del planeta. Los marcadores rojos mostraban la ubicación de las amenazas conocidas, mientras que los verdes indicaban especies pacíficas que pedían protección. El patrón era claro y abrumador. Almirante, tenemos solicitudes de ayuda de 47 especies diferentes. Informó de piratas, asaltantes, esclavistas, destructores de planetas y cosas peores. Las civilizaciones pacíficas de esta galaxia han vivido con miedo durante miles de años. Morrison se unió a él en el mapa, observando cómo los marcadores rojos parecen controlar las ubicaciones más estratégicas, mientras que los marcadores verdes estaban dispersos y aislados. ¿Qué recomienda, doctor? Necesitamos establecer bases avanzadas en toda la galaxia. Sistemas centrales donde las flotas humanas puedan responder rápidamente a las amenazas. Necesitamos estaciones diplomáticas donde las especies pacíficas puedan coordinar sus defensas. Para empezar a entrenar a las especies aliadas en tácticas militares básicas, convertir toda la galaxia en una gran vigilancia vecinal. Morrison reflexionó, me gusta. El comandante Zeka se acercó con noticias que lo cambiarían todo. El almirante Morrison, el Consejo Galáctico ha enviado una invitación formal. Quieren que la humanidad se una como miembro con derecho a voto y establezca un nuevo departamento, la Coordinación de Defensa Galáctica. Le ofrecen el puesto de comandante militar supremo para todas las especies pacíficas. Morrison miró fijamente al diplomático alienígena hace una semana. La humanidad había estado sola en el universo, preguntándose si existía vida inteligente en algún otro lugar. Ahora se les ofrece el control de las fuerzas militares de la galaxia. Comandante, ¿qué implica este puesto? Tendrías autoridad para desplegar fuerzas humanas y aliadas en cualquier lugar de la galaxia para proteger vidas inocentes. Coordinarías las defensas contra todas las amenazas principales. Tendrías acceso a los recursos combinados de 300 civilizaciones pacíficas. Morrison pensó en la Tierra,
en el pequeño planeta azul donde los humanos habían aprendido a luchar contra adversidades imposibles. Su gente había evolucionado en un mundo que intentaba matarlos a diario, y esa experiencia los había convertido en los perfectos guardianes de especies que nunca conocieron la violencia. El Dr. Walsh envía un mensaje a la Tierra. Diles que la almirante Lisa Parker debe venir inmediatamente. Dile que traiga la flota más grande que la humanidad haya reunido jamás. Almirante, ¿acepta su oferta?, preguntó Zepka. Morrison miró hacia las estrellas alienígenas, pensando en todas las especies pacíficas que se encogían de miedo por toda la galaxia. En algún lugar, los niños se escondían de los monstruos, tal como los niños Belnari se habían escondido del comandante Krulex. Dile al Consejo Galáctico que la humanidad acepta que seremos sus protectores, pero lo haremos a nuestra manera con nuestras reglas. Nadie amenaza la vida inocente en esta galaxia. Cualquiera que lo intente tendrá que lidiar con los humanos. 6 meses después, el almirante Morrison se encontraba en el puente de la nueva estación sede, orbitando el mundo neutral de Haven Prime. A través de las enormes ventanas, pudo ver la flota más grande jamás reunida en la historia galáctica. Naves humanas volaban junto a naves de docenas de especies aliadas, todas trabajando juntas para mantener la paz. Los Krulex habían sido completamente expulsados del espacio civilizado. Los devastadores habían acordado una estricta regulaciones mineras. Después de perder la mitad de su flota a manos de las fuerzas humanas, la flota de la sombra se disolvió. Su liderazgo fue capturado por una operación conjunta alienígena humana. El almirante Dr. Walsh informó desde la estación de comunicaciones: acabamos de recibir otra llamada de socorro. Una especie llamada Daeneriana reporta ataques de los cazadores del vacío. Morrison sonrió y activó el sistema de comunicación de la flota. A todas las naves, soy el almirante Morrison, tenemos trabajo que hacer. Hostiles desconocidos amenazan a civiles inocentes. Demostrémosles por qué la galaxia nos llama guardianes del mundo de la muerte. Mientras la enorme flota avanzaba hacia la crisis, Morrison reflexionó sobre cuánto había cambiado la humanidad. Había pasado de esconderse sola en un planeta peligroso a convertirse en los protectores de toda una galaxia. Era una responsabilidad que nunca habían pedido, pero que nunca abandonarían. La galaxia estaba a salvo porque de alguna manera